Desde antaño, las sociedades griegas habían estado unificadas bajo una misma raíz religiosa que podríamos llamar oficial, la religión olímpica, ligada a los relatos cosmogónicos y mitológicos de los dioses desde tiempos antiguos. De este modo, las ciudades-estado griegas se encontraban linkeadas políticamente por una religión que también podríamos llamar cívica, que garantizaba cierto orden entre las polis y otorgaban un carácter identitario, aunque a diferencia de otras naciones contemporáneas, no estaban atadas, por así decirlo, a textos estrictamente sagrados, sino más bien a los relatos mitológicos y teogónicos que inmortalizaron, inspirado por las musas, los antiguos poetas de la tradición. Esto permitió la proliferación de una libertad de cultos contiguos, de características iniciáticas, centrados en algunas de estas figuras míticas. Incluso algunas desarrollaron su propio cuerpo de textos que elevaron a un estatus casi sagrado, pero aún así paralelos a la religión clásica del helenismo, lo que de alguna manera se enriquecían y complementaban o se articulaban en nuevas cosmovisiones. Así se desprendieron de la tradición numerosos cultos, entre los cuales podemos nombrar como los más importantes a los misterios de Eleusis, los de Samotracia, los cultos dionisíacos devenidos en bacanales, o el rito en el cual nos centraremos hoy, el cual gira en torno a Orfeo, aquel prodigioso músico y viajero tracio, cuya voz y cuya lira eran capaces de obrar milagros y de embelezar a la propia naturaleza. Este rito mistérico fue conocido como el orfismo, de naturaleza bastante sincrética y que entrelaza aspectos mitológicos, filosóficos y soteriológicos, y cuyo estudio simbólico consideramos clave, ya que podemos vislumbrar importantes puntos convergentes con muchísimas corrientes actuales, donde vamos a descubrir que de alguna manera no hay nada nuevo bajo el sol. Luego de esta obligada intro, les doy la bienvenida a la Nación Mística y los invito a sumarse al viaje. Comencemos. Por empezar, debemos decir en rigor de verdad que la palabra religión, como la entendemos hoy, es un concepto que no existía en la Grecia antigua. Esto no es para desechar lo que dijimos en la intro, sino que a lo referido como religión griega debemos entenderlo como el conjunto de creencias y tradiciones en torno a las divinidades de los relatos antiguos. Como marcamos anteriormente, la vida pública en la antigua Grecia se ordenaba a través del panteón de dioses clásicos, dioses sobrehumanos, eternamente jóvenes y de gran belleza, que vivían en el monte Olimpo. Este panteón patriarcal estaba encabezado por Zeus, quien se encargaba de impartir su justicia divina, con su hermano Hades reinando en el inframundo, Poseidón en el dominio de los mares, Atenea como señora de la guerra y la sabiduría, Afrodita y Eros en las artes amatorias, etc. Nadie se iniciaba, por así decirlo, en esta religión, sino que nacía inmerso en el marco de la tradición. De modo que cuando hablamos de los órficos, no hablamos de una religión separada de la clásica, sino de una doctrina secreta, una serie de ritos mistéricos en el cual uno podía iniciarse voluntariamente y que podía convivir en paralelo sin entrar en pugna directa con la tradición. Estudiar al orfismo no es tarea sencilla, ya que se trata de un culto que prevaleció por lo menos a lo largo de 9 siglos, iniciándose en la Grecia arcaica y perpetuando su práctica hasta el Imperio Romano. Por lo tanto, considero que para entender el simbolismo que envuelve a esta tradición, debemos empezar por el principio, centrándonos en la figura mitológica de Orfeo. Primero, digamos que al hablar de Orfeo, no estamos hablando de un dios ni de un semidios, sino de un mítico héroe trágico con atributos muy particulares, especialmente la naturaleza y la inspiración divina de su música, su voz y su poesía. Las primeras representaciones de Orfeo se remontan a la época micénica,
la civilización de los héroes aqueos que pasaron a la inmortalidad en la guerra de Troya, datada alrededor del 1200 antes de nuestra era. Muchos de los padres y antecesores de los héroes de Troya fueron quienes habían embarcado en la nave de Argos al mando de Jasón en la búsqueda del vellocino de oro hacia la Cólquide, actual región de Georgia, navegando el mar Egeo y el mar Negro en otro de los míticos relatos de la tradición. Estos héroes fueron inmortalizados como los argonautas. Entre los integrantes de su tripulación se encontraba el propio Orfeo. Es aceptado transversalmente su origen tracio, la región hoy conformada en su mayoría por Bulgaria y la parte europea de Turquía, una región foránea que no integraba directamente al mundo griego. Según la compilación de autores clásicos del mitólogo Robert Grace, Orfeo era el hijo del rey tracio Eagro y de la musa Calíope. Apolo le regaló una lira de 7 cuerdas y las musas le enseñaron su arte, de tal forma que no solo era capaz de amansar a las aves y a las bestias salvajes, sino que hacía que las rocas y los árboles caigan también bajo sus encantamientos y siguieran danzantes el sonido de sus melodías. Además, antes de unirse a los argonautas, Orfeo viajó hacia Egipto, donde entabló contacto con los misterios y donde obtuvo amplios conocimientos de magia, astrología, hechicería y medicina. Incluso otras leyendas también lo relacionan con los brahmanes de la India. En su viaje junto a los argonautas, su música los ayudó a sortear muchas dificultades, entre ellas aplacar a través de sus melodías los cantos malditos de las sirenas y los ataques de las arpías que asolaban las aventuras de los argonautas. A su regreso, Orfeo conoce a Eurídice, a quien algunos la referencian como una ninfa. Se enamoraron en el acto y se asentaron en Tracia. Un día, en algunos relatos el mismo de su boda, Eurídice se encontraba en el valle de un río cuando el pastor Aristeo, deslumbrado por su belleza, intenta seducirla y forzarla, y aunque Eurídice logra escapar, tropieza con una serpiente venenosa y muere a causa de su mordida. Es clave estar atentos al simbolismo que rodea estos sucesos. Bien, es entonces cuando Orfeo decide valientemente descender al Tártaro, al inframundo, a través de una apertura en la región de Tesprótide, esperando poder recuperarla y llevarla de vuelta. A su llegada, utilizó sus mágicas melodías para encantar no solo a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas, y a los 3 jueces de los muertos, Éaco, Minos y Radamantis, quienes suspendieron sus torturas por un tiempo, sino también encantó al propio Caronte, el barquero personal de Hades, señor del inframundo y hermano de Zeus. Cuando llegó ante él, incluso pudo ablandar con su melancolía el duro corazón del mismísimo Hades, quien le permitió llevar a Eurídice de vuelta al mundo superior. Tan solo le puso una condición: que no mirara nunca hacia atrás hasta que ella estuviera a salvo bajo la luz del sol. De esta forma, Eurídice siguió a Orfeo por el oscuro pasadizo, guiada por los sonidos de su lira. Pero cuando llegaron donde ya había luz solar, Orfeo volvió su cabeza para comprobar si ella aún le seguía, y fue así como fue arrastrada nuevamente hacia el mundo inferior y la perdió para siempre. Este trágico relato es la esencia que da forma a la doctrina de los órficos, ya que el hecho de internarse en el inframundo permite al héroe conocer lo que acontece en el más allá, conocer el secreto de la vida y la muerte y poder transmitirlo a los mortales, permitiendo el surgimiento de un culto que gira en torno a su figura. Luego de la pérdida de Eurídice, Orfeo se dedicó a vagar por el mundo melancólico con su lira, enseñó nuevos misterios sagrados, proclamó su devoción hacia Helios, a quien él llamó Apolo, y predicó la maldad sobre los asesinatos rituales.
Según Pausanias, fue él quien introdujo los misterios de Apolo en Tracia, los misterios de Hécate en Egina y los de Demeter en Esparta. Sobre la muerte de Orfeo existen numerosas versiones. Una es que cometió suicidio, asolado por la pena al haber perdido a Eurídice. En otra versión, Zeus lo fulminó con un rayo por revelar secretos sagrados, pero la versión más extendida es que murió a manos de las Ménades, un grupo de mujeres vinculadas a Dioniso, de naturaleza salvaje y orgiástica, que al sentirse desdeñadas por Orfeo y al haber desplazado el culto de Dioniso en favor del culto apolíneo, lo despedazaron violentamente y arrancaron todos sus miembros. Tiraron su cabeza en el río Ebro, aunque sin dejar de cantar, siguió flotando hasta el mar y llegando hasta la isla de Lesbos. En algún tramo, incluso una serpiente quiso atacarla, serpiente que Apolo convirtió en piedra al instante. Esto permitió que la cabeza de Orfeo pueda seguir promulgando oráculos en un santuario durante muchos años. Las musas, llorando, recogieron sus miembros y lo enterraron al pie del monte Olimpo, donde los ruiseñores entonan hasta hoy los cantos más dulces que en ningún otro lugar del mundo. En cuanto a su lira, fue guardada en un santuario de Apolo y mediante la intercesión de las musas, Zeus la colocó en el cielo como una constelación. En cuanto a las Ménades, intentaron purificarse de la sangre de Orfeo en el río Helicón, pero el dios fluvial se esfumó bajo el lecho del río, evitando así ser cómplice del crimen. Los dioses del Olimpo no estuvieron de acuerdo en que el asesinato podía justificarse, y Dioniso solo pudo salvar la vida de las Ménades, convirtiéndolas en encinas enraizadas en la tierra sin poderse mover. Este trágico final a manos de mujeres permitió inmortalizar la figura de Orfeo, que se dice que en vez de reencarnarse a través de otra mujer, lo hizo en forma de un majestuoso cisne blanco. Y sigamos atentos a todas las claves simbólicas que luego analizaremos. Pero ahora, luego de narrar toda su mitología, metámonos en su culto propiamente dicho. El legado musical de Orfeo sobrevivió a través de los himnos y rapsodias compuestas y atribuidas a él, que fueron elevados a la categoría de textos sagrados del culto. A estos los complementaban otros textos centrales, entre ellos las argonáuticas de Apolonio y una serie de poemas y cosmogonías inspiradas por Orfeo. Muchos de estos escritos órficos pudieron articularse al ser encontrados en tablillas de oro enterradas en las tumbas de sus adeptos. Podemos señalar como posible fundador del orfismo al sabio poeta, vidente y hechicero Epiménides de Creta, el Merlín de la Grecia antigua, un personaje enigmático al cual ya le dedicamos un video entero en La Nación Mística, y les dejo el enlace aquí arriba por si quieren ir a verlo. Epiménides fue un personaje histórico y estrechamente linkeado al conocimiento secreto y a la iniciación en cultos de origen oriental, tal como lo demostraban los extraños tatuajes que portaba en su cuerpo. Y si bien el orfismo solo tuvo lugar en Grecia y en Roma, es evidente una estrecha relación con las culturas orientales, egipcias, mesopotámicas, fenicias e incluso indias, en la cual resaltamos la idea de la transmigración de almas, el vegetarianismo, la abstinencia sexual y los sacrificios incruentos, es decir, sin derramamiento de sangre, costumbres muy opuestas al mundo griego. Aún así, los ritos órficos no están exentos de un claro componente dionisíaco, pero antes de llegar a Dioniso debemos explicar la cosmogonía órfica desde el principio. Según los himnos, la deidad primordial del universo fue Fanes, el primogénito, el dios nacido de un huevo cósmico engendrado por el tiempo. Esta deidad primigenia constituye el origen y la generación de todas las cosas, incluido el resto de los dioses del panteón. Este demiurgo
primero engendró a la noche y con ella se mezcló para crear a la tierra y al cielo. Y como no podía ser de otra forma, fue representado por un huevo rodeado por una serpiente, conocido como el huevo órfico, donde el huevo representa el estado embrionario del universo y de todas las cosas, y la serpiente representa a los misterios. Bien, luego de nacer los titanes, el cetro fue tomado por Cronos, quien reinó durante la época cósmica dorada, tal cual como la teogonía de Hesíodo, hasta que el trono fue finalmente tomado por Zeus, quien sí fue el creador de esta era actual de la humanidad. Es entonces cuando Zeus, tomando la forma de una serpiente, seduce a Perséfone y engendran a Zagreo, quien sería el primer avatar de Dioniso y a quien Zeus deseaba hacer el soberano sucesor. Los titanes, celosos e instigados por Hera, desmembraron y devoraron al joven dios. La diosa Atenea fue capaz de recuperar su corazón, que llevó a Zeus y a través del cual pudo crear al nuevo Dioniso. En cuanto a los titanes, Zeus los castigó fulminados por un rayo y a partir de sus cenizas creó a la raza humana. Como consecuencia, los seres humanos quedaron dotados por una naturaleza dual, el cuerpo físico y material por un lado, de herencia titánica, y el cuerpo etéreo, el alma, de herencia dionisíaca. Para el orfismo, los seres humanos se esfuerzan por librarse del elemento titánico, la representación del mal propio de su naturaleza, y buscarían preservar lo dionisíaco, la naturaleza divina del ser. El triunfo del elemento dionisíaco se consigue siguiendo los ritos órficos de purificación y ascetismo, a través de numerosas reencarnaciones en que los seres humanos se preparan para la vida después de la muerte. Aquellos que hayan vivido un camino pecaminoso serán castigados, pero si han vivido en la virtud después de su muerte, sus almas se liberarán completamente de los elementos titánicos y se reunirán con la divinidad, en una especie de Dioniso restituido. De esta manera, la imagen órfica del más allá distingue entre dos espacios, uno desdichado para los no iniciados y otro lleno de dicha en hermosas praderas, reservado para los iniciados, que se llamaban los mistas, siempre y cuando recuerden las contraseñas órficas para ser reconocidos por los guardianes de la fuente de Nemósine. Esto constituía al carácter soteriológico que tenía el orfismo, es decir, todo lo concerniente al destino y la salvación de las almas que este rito podía garantizar, a través de un fuerte componente catártico. Los iniciados se convertían en mistas a través de una serie de rituales oficiados por los hierofantes, sacerdotes llamados orfeotelestas. En la ceremonia de entronización se sometía al iniciado a una experiencia de extremo dolor, incluso a veces interactuaban físicamente con serpientes venenosas y acto seguido a una experiencia de gran intensidad placentera, simbolizando de alguna manera una preparación para la muerte y el renacimiento. Según el papiro de Derveni, existían varios rangos dentro del culto, entre los que contamos a los mistas y a los hierofantes, sacerdotes que llevaban varios nombres: el medicante, el purificador, el hechicero, el mago, el portador de la cista, el orfeotelesta, el portador de la criba sagrada, el adivino, el vaquero, entre otros. Entre sus actividades destacan prácticas rituales como súplicas, ofrendas, sacrificios incruentos, libaciones o ensalmos para influir a las divinidades, y además los magos se revelan expertos en creencias sobre el alma y visiones proféticas. En fin, hay muchísima información y muchísimas campanas de muchísimos autores clásicos y contemporáneos que de igual manera reconocían o desdeñaban estos saberes y estas prácticas. Por ejemplo,
Los mismos Platón y Aristóteles se mostraron muy conocedores y muy versados, aunque a la vez muy críticos y escépticos respecto al orfismo, ya que muchas veces el lenguaje con el que se oficiaban los rituales o sus textos sagrados estaban encriptados de un conocimiento que solo podía comprender el iniciado. Y recordemos que siempre las opiniones de los autores, clásicos o no, se encuentran atravesados por sus propias teorías, creencias o visiones subjetivas. Además, resaltamos que el rito órfico no discriminaba entre sus adeptos, a diferencia de la religión cívica y política que regía el mundo griego, en la que solo podían participar en algunas ceremonias solo hombres o solo ciudadanos, mientras que en el rito órfico no había pruritos en aceptar a cualquiera sin importar su condición sexual, país de origen, situación social, política o económica. Eso sí, debían estar dispuestos a iniciarse, por lo que en este sentido era más abarcativa que su contraparte política. Aún así, esto prueba la importancia que se le daba al orfismo, tanto así como una amenaza, debido a su convivencia al margen de cualquier cuestión política y al estilo de vida de sus practicantes, al cual se los acusaron de hechos que la sociedad rechazaba y fue considerado una amenaza al orden público y condenada su práctica por algunos estados. Por otro lado, existieron doctrinas que tomaron muchos elementos órficos y los adoptaron como propios, tal como fue el caso de los pitagóricos y su creencia en la inmortalidad de las almas, y lo coincidente de su aspecto filosófico con doctrinas como las de Heráclito o Empédocles, entre muchos otros que solo se limitaron a la interpretación del rito. Aún así, la tradición órfica perduró durante muchos siglos, incluso hasta bien entrado el Imperio Romano, llegando a convivir con el gnosticismo, que también premia al iniciado con la liberación del ciclo de reencarnaciones al que se ve sometido, y con el cristianismo, que como todos ya sabemos, también está marcado por un fuerte componente soteriológico en la salvación de las almas. Bien, en el comentario final de este informe vamos a tratar de desentrañar un poco la simbología que envuelve al mito de Orfeo y a los misterios órficos. Además de ser venerado como patrono de la música desde tiempos remotos, poseía también otras cualidades que lo ungieron como un hombre sabio. Recordemos sus conocimientos sobre astrología, magia y medicina, y a través de sus dos periplos, su viaje junto a los argonautas y sobre todo su descenso al inframundo, pasando a ser uno de los hombres inmortales que se sacrificaron para que la humanidad pueda alcanzar la sabiduría de los dioses. Comunicaba simbólicamente sus secretos divinos a través de su lira y sus prodigiosas melodías, y si bien era un personaje amado por los dioses, declarado hijo de Apolo y Calíope, en algunos relatos otros dioses temían que fuese elevado como uno de ellos y los derrocara de su reino, lo cual los llevó a provocar su muerte a través de varias versiones. Todo esto elevó a Orfeo como símbolo de conocimiento y el vehículo para la salvación de las almas. Era la doctrina secreta, Apolo, revelada a través de la música, simbolizada por Calíope, la musa del ritmo y la armonía. En cuanto a Eurídice, su amada, que podemos entender como la humanidad, muere por la mordida de una serpiente, que puede simbolizar la astucia del falso conocimiento, quedando prisionera en el infierno de la ignorancia. El descenso al inframundo y el triunfo sobre Hades representa a la teología triunfando sobre el mal, aunque perdiendo eventualmente a Eurídice por medio del miedo, por desconfiar del conocimiento innato del alma. La ignorancia también es representada por las Ménades, como distintas facciones de las doctrinas falsas que despedazan el cuerpo de Orfeo, el cuerpo de la verdad, y aún así sus gritos salvajes y disonantes no pueden aplacar el canto melodioso de su cabeza,
aún estando separada de su cuerpo. Su cabeza simboliza el conocimiento esotérico que su culto sigue profesando, a pesar de haberse desmembrado por completo. Por otro lado, la lira es la herramienta por la cual transmite su doctrina secreta, y sus 7 cuerdas pueden simbolizar los 7 axiomas universales del conocimiento, donde podemos atribuir un claro tinte hermético. Por último, su reencarnación en un cisne, ave que por siempre ha sido el símbolo de los iniciados en los misterios y cuyas verdades seguirán siendo profesadas por todos los iniciados de los siglos futuros. Todo esto, sumado al simbolismo del huevo órfico, nos otorga ya suficiente data para analizar, y sin dudas su figura, su mito y su simbología fue muy representado en el arte, la literatura y la filosofía clásicas. Pero bueno, hoy llegamos hasta aquí. Quisiera saber qué opinan sobre los órficos y siéntanse libres de dejar sus ricos likes y de comentar datos que aporten a la discusión. En base a la respuesta que tenga este vídeo, podremos seguir compilando más informes sobre otros cultos mistéricos del mundo griego, como los misterios de Eleusis, del cual ya tenemos bastante info, o el culto a Dioniso. Así que sin más, nos despedimos desde la Nación Mística y los invitamos a suscribirse y activar la campanita, ya que nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Muchas gracias por tu tiempo y les recuerdo que el crecimiento es hacia adentro, o no será. Hasta la próxima.